¿Y si la mayor derrota en el campo de batalla ya no llega con un misil, sino con la simple duda de qué es real ante los ojos de un radar? La aparición de la tecnología bautizada como fantasma ha dejado atónitos a los analistas militares. En cuestión de horas, la noticia detonó reuniones de emergencia en los principales centros de mando occidentales. Lo que empezó como un rumor se transformó en una amenaza concreta para la seguridad global. Por primera vez en la historia reciente, sistemas que se consideraban casi invulnerables, como el renombrado Patriot, quedaron completamente ciegos, pero no debido a un ataque físico. No hubo explosiones ni daños visibles. Aún así, la defensa aérea fue neutralizada. Este hecho redefine la manera en que comprendemos la protección y la disuasión estratégica. No estamos ante un simple avance tecnológico. Nos enfrentamos a un golpe directo a la confianza que sostiene toda una arquitectura de defensa costosa y basada en la promesa de seguridad. Cuando lo intangible, la percepción y la información, puede ser manipulado tan fácilmente, el adversario no solo amenaza el territorio, sino la estabilidad política y la reputación global de quienes dependen de estos escudos. Si la confianza en estos sistemas se resquebraja, el precio no se calcula solo en miles de millones invertidos. Se mide en pérdida de liderazgo, en la posible ruptura de alianzas y, sobre todo, en la sensación de vulnerabilidad que puede extenderse entre militares, políticos y ciudadanos. Para entender la magnitud del desafío, es fundamental observar los ejemplos históricos de cómo la confianza, una vez minada, puede cambiar el curso de la historia. Recordemos la crisis de los misiles en Cuba, donde la percepción y la interpretación de datos llevaron al mundo al borde de la guerra nuclear. Ahora, el fantasma puede provocar una crisis similar, pero en el terreno de la percepción tecnológica. ¿Cómo hemos llegado a este punto donde la duda, más que la fuerza, mina la seguridad? ¿Por qué el caso fantasma podría marcar un antes y un después en la defensa moderna? Para entender la magnitud del desafío, es crucial rastrear el origen de Fantasma y cómo logró sorprender a los expertos. Todo comenzó con una anomalía en una base de radar aliada. En la década de los 80, la Guerra Fría ya había visto intentos de engañar radares con señuelos. Sin embargo, ninguno llegó a poner en jaque sistemas completos como lo hace Fantasma hoy. Al principio, parecía otro titular alarmista. Pero en menos de 24 horas, la noticia alteró la agenda militar global. El nombre Fantasma empezó a circular en los informes, una anomalía misteriosa que pronto se reveló como mucho más que un arma convencional. La diferencia principal es que Fantasma no deja rastro físico, lo que complica aún más la atribución y la respuesta. El Fantasma es una tecnología de guerra electrónica avanzada, capaz de infiltrarse, engañar y distorsionar la percepción de los sistemas enemigos. No busca destruir físicamente, sino sembrar confusión. Manipula sensores, radares y comunicaciones, volviendo invisibles las amenazas reales y sembrando dudas en el corazón de la defensa rival. Este tipo de ataque se asemeja en su impacto a las campañas de desinformación de la Primera Guerra Mundial, donde el enemigo nunca estaba claro y la confusión reinaba en los frentes. Hasta hace poco, los sistemas Patriot y otras defensas aéreas de Occidente se consideraban prácticamente invulnerables. Fueron perfeccionados durante décadas, con inversiones de miles de millones, para garantizar alerta y reacción instantánea, aún bajo asedio electrónico. Estos sistemas eran el baluarte de la confianza militar occidental. Países como Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudita han apostado su seguridad en estos complejos, desplegándolos en zonas críticas como Medio Oriente y Europa del Este. Sin embargo, el Fantasma rompió ese paradigma. Por primera vez, un episodio documentado mostró a estos sistemas fallando en su función esencial: detectar y coordinar la respuesta ante amenazas aéreas. No fue un simple error técnico, sino una ceguera repentina y total, justo cuando la situación exigía claridad absoluta. Un ejemplo concreto. Durante un ejercicio reciente, un escuadrón de drones enemigos logró penetrar la defensa sin ser detectado, lo que en un escenario real podría haber significado un ataque devastador
a una base aérea clave. La grieta se extendió por toda la arquitectura defensiva: sensores, enlaces, centros de mando. El daño fue invisible pero devastador. La confianza se quebró. Si el operador duda de sus datos, duda del sistema. Y si la confianza se tambalea, toda la defensa se vuelve vulnerable. La historia militar está llena de ejemplos en los que la confianza fue más decisiva que el armamento, como en la batalla de Midway, donde la inteligencia y la fe en los datos interceptados cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico. El riesgo estratégico es monumental. Entender la magnitud real de esta amenaza es vital para no quedar atrás y evitar perder fortunas en soluciones obsoletas. Porque hoy la guerra se libra tanto en la mente como en el terreno físico. La aparición de Fantasma redefine la moderna guerra electrónica, tal como la invención del radar cambió la Segunda Guerra Mundial. La pregunta crucial es: ¿qué hace al fantasma tan disruptivo y por qué Occidente teme pero calla? Para responder a esto, debemos analizar cómo opera el fantasma y qué lo distingue de cualquier otra tecnología vista antes. Solo entonces será posible entender la verdadera dimensión del desafío. Fantasma utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar los patrones de los radares enemigos en tiempo real y adaptarse a ellos, generando señales falsas que imitan el tráfico normal, pero ocultando las amenazas reales. Es como si en una ciudad todos los semáforos funcionaran perfectamente, pero de repente los coches fantasma pudieran cruzar sin ser vistos por las cámaras de tráfico. ¿Qué ocurre cuando la defensa más cara del mundo se convierte, de repente, en un simple espectador? Imagina que tus sistemas de protección, fruto de décadas y billones de inversión, siguen encendidos y activos, pero ya no perciben ni una sola amenaza. Eso es lo que logra el fantasma. No ataca de frente, sino que engaña. Esconde la verdad bajo una apariencia de normalidad, infiltrando dudas y errores en el núcleo mismo de la defensa. En la práctica, esto significa que un misil o dron puede volar sobre una ciudad fortificada sin que las alarmas suenen, tal como ocurrió en el reciente ataque reportado en una base aliada en Europa del Este, donde los operadores solo supieron del incidente cuando ya era demasiado tarde. El daño no es físico, sino psicológico y táctico. Operadores que han confiado ciegamente en sus equipos, ahora enfrentan pantallas que parecen funcionar, pero mienten. Surge una pregunta venenosa: ¿lo que veo es real o es solo una sombra? La incertidumbre paraliza a los responsables justo cuando cada decisión cuenta. La presión mental escala, porque un solo fallo puede costar vidas o provocar crisis internacionales. Recordemos el incidente del USS Vincennes en 1988, cuando la confusión y la información errónea llevaron al derribo de un avión civil iraní. El fantasma multiplica ese riesgo exponencialmente. La defensa occidental se sostiene sobre dos columnas: confianza y predicción. Cuando el fantasma mina esa base, la tecnología más avanzada se vuelve una trampa, y la moral de quienes la usan se resquebraja. Ya no hablamos solo de radares o misiles, sino de la sensación de seguridad que respalda a ejércitos y gobiernos. Un instante de ceguera basta para poner en duda años de doctrina militar. En términos prácticos, esto puede obligar a los comandantes a retrasar decisiones críticas o incluso a ordenar el cierre de espacios aéreos completos por temor a ataques invisibles. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Valió la pena invertir fortunas en sistemas como el Patriot si ahora se revela su flanco débil ante ataques invisibles y no letales? Contratos de miles de millones, alianzas basadas en promesas de protección total y presupuestos nacionales enteros quedan en entredicho de un momento a otro. ¿En qué confiar cuando la amenaza no deja rastros, pero sí siembra la duda? La historia reciente nos da un paralelo en la crisis de confianza en los sistemas bancarios durante la Gran Recesión, donde la desconfianza en lo invisible, los derivados financieros, provocó colapsos reales. El riesgo es profundo y sistémico. No se limita al campo de batalla. Afecta la economía, la política y la sociedad. Cuando un país invierte décadas y tesoros en un escudo que resulta ser un espejismo,
toda la arquitectura de la seguridad colectiva se tambalea. La reputación internacional, la credibilidad entre aliados y la confianza de la gente están en juego. Una sola vulnerabilidad, aunque sea pasajera, puede provocar cambios de alianzas, recortes de presupuesto y, sobre todo, abrir la puerta a una era de desconfianza global. Pensemos en la caída de la línea Maginot, una fortificación considerada inexpugnable, que fue evitada por el enemigo y dejó a Francia expuesta en la Segunda Guerra Mundial. Fantasma podría tener un efecto similar en la defensa aérea actual. Ahora, veamos cómo este episodio reescribe el futuro de la guerra y la seguridad global. El fantasma no solo cambia las reglas, obliga a todos a repensar en qué y en quién confiar. Las doctrinas militares tradicionales, basadas en la superioridad tecnológica, quedan obsoletas ante la posibilidad de un engaño masivo y silencioso. Un solo error temporal puede desencadenar una carrera armamentista diferente a todas las anteriores. Esta vez, no se trata de misiles, sino de percepciones y datos. La aparición de la tecnología fantasma ha sacudido los cimientos de la defensa moderna. Ya no basta con silenciar radares. Ahora, lo crucial es sembrar dudas en sistemas que antes se consideraban inquebrantables. Un ejemplo reciente. Tras el incidente fantasma, varios países han iniciado auditorías exhaustivas de sus sistemas de defensa, revisando protocolos y evaluando vulnerabilidades antes ignoradas. La OTAN responde con una cautela tensa. Altos mandos han celebrado reuniones de emergencia y examinan cada doctrina defensiva, conscientes de que un solo incidente puede tener consecuencias duraderas. No solo se tambalean tácticas, se ponen en revisión estrategias que llevan décadas en construcción. La Alianza Atlántica estudia incluso la posibilidad de crear una fuerza especial dedicada exclusivamente a la guerra electrónica y la protección de infraestructuras críticas contra ataques como fantasma. La confianza en los sistemas estandarizados y compartidos, aquellos en los que más de una veintena de países han invertido durante generaciones, empieza a resquebrajarse. Si un solo aliado duda de la integridad de su escudo, la incertidumbre se propaga, afectando desde la protección de infraestructuras críticas hasta los despliegues en el extranjero. La inseguridad, en este contexto, es contagiosa y se amplifica sola. Un escenario hipotético. Si Turquía, Polonia o cualquier otro país miembro detecta una anomalía inexplicable, la duda se extiende a toda la alianza, forzando a todos a revisar y actualizar urgentemente sus propios sistemas. El fenómeno trasciende fronteras. La alarma atraviesa Europa, Asia, el Medio Oriente y cualquier región donde la defensa tecnológica sea vital. La noticia sobre fantasma provoca debates urgentes y revisiones de protocolos. Nadie puede afirmar que su sistema, por avanzado que sea, esté a salvo de las nuevas amenazas electrónicas. Un caso reciente en Medio Oriente mostró cómo un ataque similar dejó sin cobertura a una instalación petrolera durante varias horas, con enormes pérdidas económicas y riesgos de escalada militar. Como reacción, laboratorios militares y agencias de seguridad de todo el mundo aceleran el desarrollo de contramedidas. Nuevas capas de protección, inteligencia artificial aplicada y sistemas autónomos diseñados para adaptarse en tiempo real. En esta carrera, la ventaja será de quien innove primero y, sobre todo, de quien se atreva a tomar la iniciativa antes que el adversario. Países como Israel han anunciado programas de investigación acelerada en ciberdefensa y guerra electrónica, mientras que en Estados Unidos se discuten leyes para aumentar la inversión en seguridad digital militar. El riesgo es evidente. Quien no se adapte perderá el liderazgo tecnológico, dejará expuestas infraestructuras críticas y verá erosionada su influencia geopolítica. No se trata solo de prestigio o imagen internacional. Lo que está en juego es el futuro mismo de la seguridad nacional y colectiva. Un ejemplo histórico. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue ganada por quien supo adaptarse y reinventarse más rápido. Hoy, la carrera es por la supremacía en la guerra electrónica y la gestión del miedo. Al final, el verdadero golpe no aparece en los radares, sino en la mente de quienes deben decidir bajo una sombra de incertidumbre.
La guerra electrónica ya no busca únicamente destruir equipos, sino desestabilizar la percepción de seguridad en su raíz. En la práctica, esto significa que incluso sin un solo disparo, un país puede verse obligado a cambiar su postura estratégica por temor a lo desconocido. Sin respuestas claras, la ansiedad se propaga entre líderes y analistas militares. El mundo observa, esperando el próximo movimiento en este tablero invisible. Los mercados financieros reaccionan con volatilidad. Las bolsas caen ante el temor de una escalada tecnológica y los ciudadanos, cada vez más informados, exigen explicaciones y garantías de protección. La mayor fragilidad no está en el acero, sino en la creencia de que somos invulnerables. Esta lección la aprendieron los romanos en la antigüedad, cuando confiaron ciegamente en la solidez de sus murallas, solo para ser superados por estrategias inesperadas de sus enemigos. Ahora, la historia se repite en el terreno digital y electrónico. La aparición de Fantasma no es solo un avance, es una advertencia. Depender de una única tecnología, por avanzada o costosa que sea, nos convierte en sus prisioneros. Apostar por un solo escudo es arriesgarse a que una simple fisura desmorone toda la defensa. En la historia reciente, recordemos el caso del Concorde. Una sola falla catastrófica bastó para retirar del servicio a toda una flota considerada la cumbre de la ingeniería aeronáutica. Frente a amenazas que mutan fuera de nuestro control, la diversificación es la única respuesta sensata. Sistemas variados y estrategias múltiples son el primer muro ante lo imprevisto. La seguridad ya no se mide por el tamaño del arsenal, sino por la capacidad de adaptarse más rápido que el adversario. La implementación de equipos rojos, es decir, grupos dedicados a buscar vulnerabilidades internas, se vuelve una práctica obligatoria en todas las fuerzas armadas modernas. Hoy, la supervivencia exige algo más que prevención. La capacitación constante de los operadores, la integración de inteligencia artificial y la creación de redundancias tecnológicas no son lujos, son requisitos vitales. El entorno cambia a tal velocidad que solo quienes respondan con agilidad podrán resistir la próxima ola de ataques invisibles. Un paso práctico sería desarrollar simulacros regulares de ceguera electrónica para que los operadores aprendan a tomar decisiones bajo presión e incertidumbre. Aceptar esta nueva era requiere vigilancia permanente y mentalidad flexible. La confianza en los sistemas debe basarse en su resiliencia y en la rapidez para regenerarse tras cada fallo. Todos los actores relevantes deben preguntarse: ¿estamos listos para aprender y ajustar nuestras defensas antes que el enemigo? Un ejemplo de adaptación exitosa es el sector financiero, donde tras cada ciberataque se rediseñan los protocolos y se refuerzan las barreras, sabiendo que el próximo ataque será diferente al anterior. La lección es ineludible. Quienes no transformen el miedo en innovación y el escepticismo en preparación, arriesgan mucho más que recursos. En la guerra electrónica, la amenaza invisible puede destruir símbolos multimillonarios y fracturar alianzas históricas. La resiliencia, la capacidad de aprender del fracaso y reinventarse, es ahora la mejor defensa, como bien han demostrado las empresas tecnológicas que sobreviven a ciberataques globales. Hemos llegado al umbral decisivo. ¿Qué impacto tendrá Fantasma en nuestro futuro inmediato y cómo obligará al mundo a redefinir el concepto de seguridad? Las respuestas no son sencillas, pero la historia señala que solo quienes se adapten, sobreviven y lideran. Los próximos años definirán si el miedo se convierte en parálisis o en el motor de una transformación profunda. La disrupción de Fantasma no es solo un caso aislado, sino el inicio de una tendencia irreversible. Lo que ocurra a continuación determinará quién lidera en la próxima década. La pregunta ya no es si ocurrirá otro ataque fantasma, sino cuándo y cómo responderemos colectivamente. El verdadero golpe de miles de millones no fue contra el acero, sino contra la certeza. Con el Fantasma, la hazaña no está en destruir radares ni misiles, sino en arrancar la confianza del corazón de la defensa moderna. El impacto psicológico supera con creces cualquier daño material y obliga a repensar desde la educación militar hasta la diplomacia internacional. Hoy,
El daño mayor no se cuenta en explosiones, sino en desvelo y sospecha. Analistas y comandantes pasan noches en vela, preguntándose si sus escudos realmente los protegen o solo ofrecen una falsa sensación de seguridad. Las academias militares del futuro incluirán asignaturas dedicadas a la gestión de la incertidumbre y la toma de decisiones bajo presión tecnológica. El fantasma demostró que la vulnerabilidad ya no es solo material. Ahora, la mayor amenaza es psicológica. Si ya no confiamos en nuestros sistemas más caros, cada alarma es potencialmente una trampa, y cada decisión se toma bajo la sombra de la duda. La gestión de la confianza se convierte en un tema central de la seguridad nacional. Este episodio redibuja el campo de batalla del siglo XXI. Un adversario capaz de sembrar inseguridad sin disparar un solo proyectil cambia todas las reglas. La ilusión de control ha sido vulnerada, y en su lugar surge una pregunta inquietante. ¿Cómo defenderse de lo invisible, de lo que no deja rastro, pero quiebra la fe? Las respuestas pasan por la cooperación internacional, el intercambio de información y la creación de protocolos de respuesta conjunta frente a amenazas electrónicas. La victoria del fantasma es haber puesto en jaque la previsibilidad, ese pilar que convierte la tecnología en escudo. Ahora, cada país debe preguntarse si sus inversiones responden realmente a amenazas que no pueden verse ni anticiparse con métodos del pasado. La integración de equipos multidisciplinares, que incluyan psicólogos, ingenieros y estrategas, será esencial para reconstruir la confianza y la seguridad. Cómo se interprete lo ocurrido hoy marcará la diferencia. Adaptarse a los riesgos invisibles será la clave para liderar en los conflictos del futuro. Solo quien reconstruya la confianza y redefina la seguridad podrá marcar el rumbo en la nueva era. El fantasma ha abierto una puerta a una nueva dimensión del conflicto. Y ahora, más que nunca, la preparación y la adaptación serán las armas más valiosas.